Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra y básicamente, como yo le decía, los testimonios son tan importantes porque ¿qué es lo que produce el testimonio? Produce fe, ¿no es cierto? Es porque podemos escuchar la fe de otras personas. Entonces ahí es cuando el testimonio produce en nosotros fe. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Hacedores de su palabra. En este tiempo nosotros hemos estado hablando de las ofensas. Hemos estado hablando que es una trampa, justamente que el enemigo quiere que nosotros caigamos en la ofensa. Y sobre todo si usted se pone a ver qué es lo que crea una ofensa en nuestro corazón, es el orgullo. Es que cuando nosotros creemos que estamos bien, ¿qué es lo que pasa? Viene alguien y nos corrige o viene alguien y nos dice que nos sentimos ofendidos con esa persona. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús? Llegamos a Cristo Jesús y vamos a ser estorbo para otras personas, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque esas personas no van a tener la libertad de hacer lo que hacían antes. Entonces ahí es donde vamos a tener la situación en la cual va a ser complicado y nosotros podemos ofendernos. De hecho, ya la gente está ofendida con nuestras, tal vez, actitudes, que ya no compartimos las cosas que nosotros antes compartíamos y que era normal para nosotros, ¿no es cierto? Entonces tal vez la gente va a comenzar, pero ahí viene nuestra parte también, en que nosotros a quién vamos a querer agradar. ¿Vamos a querer agradar a Dios o a los hombres? Entonces siempre la situación es de poder definir. Y ¿sabe qué? Esta mañana vamos a hablar sobre la roca que hace caer. ¿Y quién es esa roca que hace caer? Tal vez usted me va a decir, es una trampa, es una cosa que nos hace caer. Pero la roca que nos hace caer, ¿quién es la roca? Es Cristo Jesús. Él es la roca, Él es nuestro fundamento. Y nosotros muchas veces creemos que Cristo Jesús vino a nuestra vida para poner paz. Pero la Escritura no me dice nada que eso. Primera dice que Él vino a poner división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros definamos nuestra vida, necesita que nosotros hagamos una división de nuestra vida, un antes y un después. Entonces aquí nosotros debemos ver que lo primero que trae el Señor es división. Y es esa roca que hace caer. Y vamos a ir a la Escritura en Primera de Pedro 2, 6, 8. Y vamos a ver, y me va a decir qué tiene que ver eso con respecto a la ofensa. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice la Escritura. En Primera de Pedro 2, 6, 8, ¿ya lo tienen? Pues así también dice la Escritura: miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confíe en esa piedra no será defraudado. Para ustedes, los que creen, esa piedra les dará honra, pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Entonces, ¿qué tan importante es creer? Creer, nosotros muchas veces creemos que solamente el creer es atestiguar un hecho, un mero hecho que pasó. Es como cuando nosotros creemos que cuando estamos con Cristo Jesús y nuestra vida está bien o tenemos una buena relación, cuando creemos que Él murió por nosotros, que Él pasó el Calvario por nosotros y que Cristo Jesús existió. Pero no es solamente eso, porque si no, ¿qué sería? Todos estaríamos bien, pero el creer va mucho más allá que solamente el hecho de poder constatar con nuestros ojos o con nuestro pensamiento que algo pasó, porque va mucho más allá el creer. El significado de la palabra creer se ha debilitado. Para la mayoría de personas se ha convertido en el mero reconocimiento de un hecho. Vemos aquí en este pasaje las palabras creer y desobedientes son presentadas como opuestas, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podríamos poner
básicamente en primera de Pedro 2, del 6 al 8, en vez de ponerle creer, le vamos a poner obedecer. Y verá lo que dice: mire, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor. El que confíe en esa piedra no será defraudado. Para ustedes los que obedecen, aquí dice creen tenemos que poner muy similitud. Creer es igual a obedecer, porque ahí es cuando nosotros, yo creo. Sí, yo creo, y ya te voy a poner más adelante qué es lo que dice la palabra, que los demonios creen también, pero ellos tiemblan. Entonces no es solamente el de creer. Yo dije, sí, yo creo en Dios, pero eso no te garantiza que tú seas salvo, o que tú hayas recibido la salvación. Sino cuando tú das el paso de fe, es cuando dices, Señor, yo recibo, yo confieso con mi boca, como dice, cerca de mí está este mensaje que predicamos, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, ¿qué pasa? Seremos salvos. Y yo creo que cada día nosotros tenemos que hacer una confesión de fe. Cada día nosotros tenemos que hacer una confesión de obediencia. Tenemos que obrar la palabra, no solamente, yo creo, sino también decir, bueno, creo, y como dice siempre muchas veces mi esposa, creo, pero salgo a la batalla, ¿sí? No solamente creo y me quedo sentada, sino voy a la batalla a ver qué es lo que Dios va a hacer. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, y como dice acá, para ustedes los que obedecen, esa piedra les dará honra, pero en cuanto a los desobedientes, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que obedecen, esa piedra también, para los que desobedecen, esa piedra también, una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje, y eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Va todo concatenado. No es solamente el de ir a una iglesia, no es solamente el de escuchar la palabra, no es solamente de escuchar el mensaje o de estudiar, sino también de comenzar a ponerlo por obra. No es solamente decir, yo me acuerdo en el colegio, a nosotros nos daban religión y nos dieron los 10 mandamientos, pero de los cuales los 10 mandamientos no practicábamos casi ninguno, porque solamente los recibimos como ¿qué? Como una manera de conocimiento, y nos aprendíamos de memoria. Y lo extraño que en inglés de memoria quiere decir de corazón, pero nosotros creemos que solamente es de mente, pero en inglés nos habla que de corazón tenemos que nosotros creer. Entonces, que a la vez que nosotros creemos, comenzamos a obedecer. Y aquí nosotros vemos que solamente cuando aprendemos las cosas, solamente de memoria, se nos olvida, porque somos muy fácil de olvidar. Incluso la palabra que nos dice, así como cuando nosotros, el hombre, se ve en el espejo, una vez que usted se ve, se acuerda y sabe cómo es, pero una vez que se va, se olvida cómo es usted. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo acá, que nosotros tenemos que poner por obra las cosas, tenemos que ser obedientes. No solamente estar, no, porque yo voy a la iglesia, o porque yo soy de un grupo, el Señor llegó a mi vida, sí, Él ya me salvó, Él murió por mí, y punto, y sabemos la recitación. Pero se trata de que cada día nosotros seamos obedientes, que vayamos creyendo la palabra, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la forma que hoy consideramos la palabra creer, muchos piensan que lo único que se requiere de ellos es que crean que Jesús existió y murió en el Calvario, y de esa forma estarán en buena relación con Dios. Si este fuera el único requisito, los demonios estarían en una buena relación con Dios. La Biblia, ¿qué nos habla? En Santiago 2:19, vamos a ir a Santiago, es el libro anterior a Primera de Pedro. ¿Santiago qué? 2:19. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. ¿Sí ven? ¿Cómo es eso? No es solamente creer, los demonios tiemblan en Dios, saben que Dios murió por nosotros, pero ellos tiemblan de miedo. Pero nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Nosotros no solamente, sí, creo yo en Dios, sí, punto, como una forma, no, sino más bien tiene que ser como una relación. Y eso es lo que nos está aconteciendo en este tiempo.
¿Sabe qué? El Señor ha permitido este tiempo para que nosotros podamos tener una relación. Tal vez este tiempo se ha convertido, como decía Luis, en un tiempo de llevarnos al desierto. Porque en el desierto es donde nosotros vamos a olvidarnos y vamos a estar en un lugar tan inhóspito que solamente vamos a tener que recurrir a Él para nosotros poder conocerle mejor. Entonces, si tú estás pasando un tiempo de dificultad o un tiempo en el cual no entiendes, es que el Señor está llamando tu atención para que tu relación no esté basada en actividades, sino realmente en la búsqueda verdadera de ese Dios que nosotros tenemos que buscar cada día. Entonces ahí las cosas cambian. Y claro, si nosotros decimos, yo creo, ¿cuántas veces usted ha dicho? Yo creo, sí, yo creo. Pero ¿y qué estás haciendo para creer? ¿Qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Amén. Pero solamente le creyó a Dios, o él cogió y le pidió el hijo, y él cogió y obedeció, pese a todas las circunstancias que se daban y que él no quería, porque ¿quién se puede imaginar o quién puede estar convencido si alguien le pide, si Dios te pide un hijo y tú coger y decir que lo vas a sacrificar? Abraham cogió y lo hizo y fue probado, pero él sabía el Dios que tenía. Entonces él fue, tal vez le costó, pero él fue y el Señor vio que en su corazón decía verdad y que en su corazón le creía a Dios y le fue tomado por justicia. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos de nuestra vida, y que no solamente sea de mero conocimiento y que nosotros nos pertenezcamos a una iglesia o que pertenezcamos a un movimiento, sino que nuestra vida sea cambiada. Nuestra vida es tan personal con Dios que nuestra vida se desarrolla en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y claro, aparte de la iglesia es importante, porque ahí es donde nos preparamos para poder nosotros tener los instrumentos y para poder ser de bendición para otras personas. Y en la iglesia también es donde las otras personas son bendición para nosotros. Pero en sí su vida se tiene que traducir a la parte personal con el Señor. Porque Él tiene que ser su Salvador, tiene que ser su Señor. El Espíritu Santo tiene que tener una relación con usted. Entonces no se trata de cuánto usted viene a la iglesia o cuánto el pastor está preocupado, sino de cuánto tú estás preocupado de mantener una relación y de comenzar a cultivar esa relación con Dios. Entonces, a través de Cristo Jesús. Entonces, aquí la palabra es clara, como dice, ¿no? Bien que tú sepas de que Dios es uno. Y dice en otra versión, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y no hay salvación para ellos. No solamente el de creer. Nosotros muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios. Es muy sui generis, es muy, ¿qué le puedo decir? No es tan... No es objetivo. No es tan objetivo. Es muy grande el asunto cuando usted dice, sí, yo creo en Dios. Pero ¿qué es creer en Dios? Es obedecer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿No es cierto? Lo que dice su palabra. Aquí debemos entender que el elemento principal de creer es la obediencia. ¿Sí? Porque nosotros cuando creemos obedecemos. No es que yo creo y desobedezco. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí nosotros hemos visto que la piedra angular, que la piedra principal, ¿cuál es la piedra principal? Es Cristo Jesús. Esa roca que viene a desmenuzar o viene a hacer tropiezo, ¿para qué? Para los que son desobedientes o no creen. ¿Cuántas veces a usted le pasa que usted comparte su testimonio y no le creen? O usted quiere compartir de Cristo Jesús en su vida, lo que Él ha hecho, y usted quiere presentar y la gente no cree. ¿Para qué va a ser? ¿Qué va a ser para esas personas que no creen? Va a ser una piedra de tropiezo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida esa roca que nos hizo caer, que es llamada Cristo Jesús, ¿por qué nos hizo caer? Porque fue piedra de tropiezo, porque nosotros no creíamos. Entonces vino a dificultarnos. Pero si usted se pone a ver, siempre es importante que el Señor ponga trabas, porque ahí es donde nosotros vamos a tomar las decisiones del caso. Ahí es donde nosotros vamos a poder definir las situaciones. Él no va a permitir que vayamos más allá hasta que nosotros reconozcamos. No porque Él nos ponga un dedo atrás, sino porque
nosotros tenemos que tomar la mejor decisión para nosotros mismos, que es del Señor. Ahora, nosotros vamos a ver aquí lo que nos habla, como dice, si ese amor no está sentado en su lugar, somos susceptibles a tropezar y sentirnos ofendidos. El amor en el Señor tiene que estar siempre cimentado en saber quién es Él, ¿sí? No solamente decir, no, sí, Cristo, saber la Escritura, saber la historia, lo que pasó, pero sí saber, conocer. Cuando usted tiene intimidad con el Señor, va conociendo más a esa persona y va conociendo la naturaleza de Dios. Y a la vez que usted va conociendo más a Dios, más al Señor, ¿qué es lo que pasa? Comienza a enamorarse más, ¿no es cierto? Y que esa relación comienza a ser más profunda y esa relación comienza a cimentarse. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Dios y no nos sintamos, porque eso va a determinar si nos sentimos ofendidos con Él. Y nosotros vamos a ver en la vida de Jesucristo, Él, cuando proclamaba la palabra, ministraba la palabra, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver que tal vez ofendió a Jesús, pero no es que ofendió. Él lo que hacía era confrontaba la palabra, confrontaba la verdad. Pero ¿qué es lo que hacían las otras personas? Como estaban en pecado y estaban mal, lo único es que se ofendían por la verdad que era Cristo Jesús. Entonces, esa es la actitud que ellos tenían. Y eso nos pasa a veces cuando nosotros estamos mal y viene alguien y nos confronta. Nosotros nos ofendemos porque esa persona dice, ¿quién se cree esta persona para decirme lo que yo tengo que hacer? Pero ¿quién está hablando ahí? Es tu tonto corazón. Es el gran tonto yo que tienes sentado en el trono de tu corazón. Pero Jesucristo, ¿qué haría? Él dice que Él no escatimó. Y Él descendió, y el Señor nos está hablando muchas veces de humildad. Él nos está hablando de tener el mismo sentir. Él está hablando de que nosotros tenemos que tener gratitud, que cada mañana nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, que cada mañana siempre nosotros tenemos que buscar las bendiciones de Dios y reconocer las bendiciones, y no solamente creer, decir que Él es bueno, sino que poder nosotros saborear de que Él es bueno. No porque Él nos ha hecho un milagro, porque hemos visto la parte sobrenatural, sino porque esa es su naturaleza. Porque si nosotros vemos todos nuestros sentidos, ¿qué es lo que pasa? Disfrutan de cada una de las cosas que Dios ha puesto. Y lógicamente es bueno. Pero Él no solamente ha puesto para nosotros, y es bueno porque para sus hijos. No, su palabra me dice que es su naturaleza y es bueno para toda su creación. Y es así, ¿o no? Hace llover, dice. Para el bueno, para el malo, para el justo, para el injusto. Porque el Señor, y la lluvia, ¿qué nos habla? De bendiciones. Para mí es un símil de bendición la lluvia. Y Dios bendice. Entonces muchas veces las personas creen, se imaginan o piensan que porque tienen posibilidades o tienen vida, básicamente son bendecidos. No, Dios nos da vida porque esa es la naturaleza de Dios. Pero lo que nosotros vamos a palpar es cuando somos obedientes en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces somos obedientes al Señor. ¿Y qué pasó? Nosotros aquí vamos a hablar los israelitas, a quien el Señor llamó a ser edificadores, rechazaron a la piedra angular de Dios, que fue Jesús. Esa piedra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra en Juan 1:11? Acuérdese, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Pero ante todo también nosotros tenemos que agradecer que no le recibieron, porque más a los que le recibieron les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el día que el Señor vino a tu vida, te dio la posibilidad, tú abriste tu corazón, tú no solamente creíste, sino que tomaste una decisión, dijiste, Señor, ven a mi vida, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador, y el Señor comenzó a tener una relación contigo. ¿Y qué es lo que vemos acá? Amaban sus propias enseñanzas. Cuando Cristo Jesús vino, ¿qué es lo que pasa? Vio un pueblo muy religioso, que amaban sus propias enseñanzas, y sus enseñanzas eran el Antiguo Testamento. Y ellos comenzaron a conformarse solamente con la ley y no con la relación con Cristo Jesús, que nos trae a libertad. Porque si nosotros nos aprendemos la Biblia y nos aprendemos la Escritura y no la practicamos, de nada nos sirve. Porque tú puedes saber los mandamientos y puedes decir, Dios sobre todas las cosas, primeramente Dios. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero si no lo haces,
Y tu primer pensamiento es como nosotros en los testimonios, nos enfocamos más en el problema que en el Señor, qué es lo que puede hacer el Señor. Nos enfocamos más en la situación que estamos pasando que lo que Dios quiere enseñarnos a través de la situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para nosotros poder hacer la palabra, ser hacedores de la palabra, tenemos que muchas veces comenzar a ser humildes y decirle, Señor, haz lo que tú tienes que hacer. Comienza a trabajar en mi vida. Pero no, ¿qué queremos nosotros siempre? Que el Señor se mueva al chistar de nuestros dedos. Que cuando decimos, Señor, solucióname. Y vemos esa bendición. Muchas veces creemos que estamos bendecidos cuando el Señor nos hace el favor o le pedimos el milagro. No, pues el Señor ya nos está bendiciendo. Porque Él está trabajando en nuestras vidas y está trabajando en la parte espiritual. Pero debemos ser sensitivos. Justamente esta semana nosotros hablábamos y estudiábamos que estábamos hablando, dice que en la parte del sentido del oído, que nuestro oído es como una canasta. ¿Y sabes qué es determinante esto? Porque dice que la palabra, dice que la fe viene por la palabra, pero el oír de la palabra. Y aquí es una cosa muy importante. Cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos que honrar la palabra. Y no solamente, sí, me encanta la palabra, honro la palabra porque yo leo la palabra, así yo cojo un libro y leo. No. Es estar atentos a la palabra y estar expectantes. Y por eso dice que nosotros tenemos que oír y tener nuestra oreja, y nuestra oreja es como forma de canasta, porque es para recoger la palabra. Y nosotros, con la honra que le damos a la palabra, ¿cómo vas a honrar la palabra esta mañana? Escuchándola, estando atento a la palabra. Ahí es cuando honra. Y cuando tú vienes acá, alguien puede dar un gran mensaje. El Espíritu Santo puede estar hablando, pero está en tu decisión escuchar y honrar lo que está diciendo la palabra, para que esa palabra accione fe en tu corazón. Porque si tú vienes acá y no escuchas y no honras la palabra, y no es de la persona que está hablando, sino la persona que está hablando esa palabra, estás honrando esa palabra, lógicamente el Señor va a infundir fe en ti, pero está tu decisión. Entonces acuérdate cómo tú vienes. Si tú estás cansada, si tú estás con problemas, si tú estás aburrida, estás desanimada, dile, Señor, por favor, ayúdame. Quiero escuchar tu palabra. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros mismos perdemos esa posibilidad. Porque venimos con una actitud. Ya estoy aquí. Estás en cuerpo, pero ¿dónde está tu mente? Estás en cuerpo, pero ¿dónde está tu espíritu? Y nosotros nos encanta en espíritu y en verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú recibiendo? Tienes que venir, como dice la Escritura, tienes que venir con hambre, tienes que venir con sed de justicia, con lo que dice la palabra, porque la palabra es justicia, la palabra justicia es igual a verdad. Entonces yo te pido esta mañana que tú vengas y abras tu corazón, no solamente tu corazón, sino que abras tus oídos espirituales. Y ¿sabes qué? La parte del espíritu, de la parte del oído, ¿cómo se llama en el sentido espiritual, en la parte espiritual? Se llama reverencia. Porque los oídos, los naturales, nosotros escuchamos aquí con los oídos, y ahorita usted me está escuchando. Pero usted en su oído espiritual va a ser cuando usted reverencie la palabra, cuando usted honre la palabra. Porque usted puede estar aquí viéndome, pero si usted no está escuchando la palabra con reverencia, no va el Señor a poner, usted no va a recoger lo que Dios quiere poner en su vida, que es fe. Y no fe que su problema va a solucionarse, sino fe en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque ese es el mensaje. Y cuando tú no crees el mensaje, ¿qué es lo que pasa? Es el mismo mensaje que es Cristo Jesús, es la roca que te hará caer y pone piedra de tropiezo, porque tú no estás creyendo el mensaje, no estás siendo obediente al mensaje. Nosotros nos conformamos muchas veces. El hecho de decir, no, yo veo la Escritura, yo estudio la palabra, yo veo las prédicas. Pero ¿por qué nos dice el Señor que tenemos que congregarnos? Ciertamente que es un tiempo difícil, pero ustedes están haciendo. ¿Por qué viene usted?
Haz un sacrificio. Pero no solamente ese sacrificio, sino tiene que venir con reverencia. Tiene que venir con una actitud adecuada. Porque ahí es donde realmente usted define cómo Dios va a hacer que esa palabra obre en su corazón. Entonces acuérdese, reverencia, memoria, oído, natural. No se trata de cuánto usted sepa o cuánto usted escuche, sino de cómo usted lo escuche, cómo usted lo obtenga, cómo usted... Por eso digo, todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor, no para los hombres. Claro, porque usted viene acá, puede estar cansado, puede estar tal vez pasando, no durmió, no duerme usted en la noche. Y usted viene acá y tal vez puede estar haciendo un esfuerzo por escuchar. Pero si usted viene alineado al Señor y viene con una buena motivación, decirle: Señor, vengo a escuchar, dame hambre de tu palabra, pero a la vez yo pueda ser reverente a ti. ¿Qué es lo que pasa? El Señor va a infundir fe en nuestra vida. Y realmente, ¿por qué? Porque nuestra actitud ha sido la adecuada. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros también nos ponemos en la fe, en el mensaje de lo que hizo Cristo Jesús. Estamos poniéndonos en el lugar adecuado para que lo que hizo Cristo Jesús sea efectivo en su vida y sea efectivo en mi vida. Porque si no solamente creemos, ya pasó y nada, y no estamos poniendo por obra, va a ser muy difícil que nosotros podamos creer y que podamos obedecer, sino que solamente se quede eso como un mero hecho y nada más, sino que tenemos que vivirlo. Aquí nosotros también, ellos estaban satisfechos con sus propias interpretaciones porque podían ser utilizadas para su propio beneficio. Esa es la religión, ¿sí sabe? Cuando usted pone y adecúa las cosas para su propio beneficio. Y no solamente para su propio beneficio, sino también para que usted pueda manipular a otros. Cuando utiliza usted la palabra de Dios como religión o como formas. Entonces eso no puede darse, eso no puede ser. Y nosotros vamos a ver acá en Juan 5:39 cómo Jesús desafiaba todos los legalismos que para ellos eran tan importantes. Entonces nosotros vamos a ver aquí una imagen de Jesús. ¿Cómo usted lo visualiza a Jesús? ¿Cómo lo visualiza a Jesús? ¿Sabe cómo lo visualiza usted a Jesús? Como el pastor que coge, lleva un cordero, lo pone a una ovejita extraviada, la lleva y la devuelve al redil, ¿no es cierto? O le ve también a Jesús rodeado de niños y él diciendo: les amo. Pero eso es una parte de la imagen. También tenemos que ver la otra imagen, la otra parte, para que sea completo. Yo veo a Cristo Jesús, como dice, hay un libro que es muy importante y que es muy bueno, que dice al Jesús que no tenemos que ignorar, al que confrontaba, al que decía la verdad y no comprometía la verdad, sin importar que las personas se ofendan. Porque él no les iba a ofender, pero la verdad que él decía y les confrontaba, ellos se ponían en la posición en la cual se sentían ofendidos con Cristo Jesús. Y es así cuando tú hablas la palabra y cuando tú compartes la palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a algún lugar que ya no participas de las mismas situaciones o de las mismas obras que ellos hacen? Tú ya eres una incomodidad y para ellos tú ya te transformas en una ofensa. Ya son ofendidos contigo porque ya no practico él ya no está de acuerdo conmigo, entonces ya eso para mí es una ofensa. Es como cuando tú no aceptas alguna cosa porque es tu convicción. Se ofenden. Y no es que tú quieras ofender, pero son convicciones que tú respetas porque tú ves la palabra. El Señor ha llegado y estás poniéndolo por obra, como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de nuestro cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. Nos encanta esa palabra, ¿no es cierto? Es el templo. Pero ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros oídos? Estamos hablando de la parte del cuerpo. Con nuestras manos, ¿qué estamos tocando? ¿Qué estamos hablando? Yo esta mañana le estaba diciendo: Señor, haznos definidos. Porque somos muy rápidos para encendernos y hablar mal de las personas.
para coger y insultar a las personas y después venimos, entramos al templo y estamos ¿qué? Aleluya, bendiciendo al Señor. Y el Señor nos dice definición. El Señor dice de una misma fuente no mana dos clases de agua. Mana agua sal o agua dulce, pero ahí es donde tú tienes que definirte. Y el Señor quiere que sí, pero Él no lo va a hacer a menos de que tú tomes la decisión. ¿Por qué de eso se trata? Porque el Señor nos pone parámetros, nos pone delineamientos, el Señor nos pone un caminar, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Pero tú tienes que coger y ponerte ahí, porque de lo contrario, ¿quién va a tomar la decisión? Nosotros hemos estado hablando cuánto tiempo en este tiempo de la dispensación de la iglesia de la Odisea, que son estos tiempos. Estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta y llama. Porque si Él podría, no porque Él no podría, pero se trata de la decisión de usted, Él entra directamente. Pero usted tiene que tomar la decisión de hacerle entrar a Él, a su casa, para que cene Él con usted y Él y usted con Él. Entonces cada momento es definición. No es lo que tú ya hiciste. Yo no sé cuántos años llegó el Señor a tu vida. El Señor llegó a mi vida más de 31 años atrás. Pero cada día tengo que hacer una decisión por Él. Cada día tengo que decirle, Señor, una vez más, tú estás a la puerta. Y a la puerta me quiere decir que Él quiere tener una relación conmigo. ¿Y qué tengo que hacer? Sí, tal vez yo ya creé el hábito de ir y leer la palabra. Pero ¿qué hiciera que si yo solamente leyera la palabra y no lo pondría por obra? Sería un címbalo que resuena. O una persona que sabe solamente en la parte de la ley y no la practica. Y el Señor nos está hablando de eso. Tenemos que practicar. Nosotros muchas veces nos quedamos solamente en la parte sobrenatural de lo que es Dios, su naturaleza. Pero también el Señor nos demanda que nosotros podamos estar y poder comenzar a ser parte de su naturaleza también. Y acuérdese que una de las partes de su naturaleza es la humildad. Nosotros nos encanta siempre ver el mover del Espíritu, la unción, el poder, esa parte exaltada. Pero la parte que nos conviene es el de ser humilde. Cuando alguien viene y nos quiere hacer daño, nosotros no contestar de la misma manera, sino no recibir la ofensa. Y si hemos ya recibido la ofensa, es parte de ahora de nosotros perdonar, para ser libres. Porque muchas veces estamos viviendo en el pasado, ya pasaron tanto tiempo y todavía estamos experimentando esa ofensa escondida en nuestro corazón, que no la metió Satanás, sino que tú le permitiste que Él la meta en tu corazón. Amén. Y tú estás en Cristo Jesús y no estás experimentando la vida que el Señor quiere que la experimentes, que es de sobreabundancia. Entonces, ¿qué estamos? Nosotros muchas veces estamos en las iglesias creyendo y pidiéndole al Señor que nos bendiga en la parte monetaria, que nos bendiga en la parte de las profesiones, que nos bendiga el Señor y que nos ayude a ser personas prósperas en todos los sentidos. Cuando nosotros en la palabra nos dice que primeramente tenemos que ser prosperados ¿en qué? No solamente en el alma, primeramente en las cosas espirituales. Que nuestro pensamiento, nuestro corazón, que nuestro creer sea prosperado haciendo la obra, haciendo lo que el Señor, haciendo, poniendo la palabra por obra. Entonces yo no puedo decir, y si yo creo que amo a mi esposa y no le demuestro. O creo, amo a mis hijos y no le demuestro. Tenemos que demostrar. Si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces es importante que nosotros veamos esto. ¿Y qué? Vamos a ir a Juan 5:39. Y dice que Jesús desafiaba todos los legalismos que para ellos eran tan importantes. Y estamos hablando ¿de quién? De los fariseos. Fariseo era un religioso. Alguien que tenía formas. Y se habían formado, se habían tenido una idea de cómo Dios, a su conveniencia, tenía que actuar. Y lo arreglaban. Y a veces nosotros somos así, a nuestra conveniencia. No, criticamos a todo el mundo, pero si es parte de nuestra familia, no, ellos están haciendo bien. Estamos siendo legalistas. Y el Señor que nos dice en la Escritura, vamos a ir a Juan 5:39. ¿Ya lo tienen?
Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Mire lo que dice el Señor. Nosotros creemos que las Escrituras nos dan la vida eterna. No nos dan la vida eterna las Escrituras, sino nuestra relación con Cristo Jesús. Porque nosotros podemos haber estudiado, podemos saber que lo que nos dice la Escritura, que Cristo Jesús murió por nosotros. Pero si no obedecemos y no creemos y no tomamos la decisión de decir Señor y hacer la oración de fe, ¿qué pasa? No solamente lo que está escrito nos va a salvar, sino el tomar la decisión es lo que nos salva. Es lo que nos catapulta a comenzar a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y a salir de esa vieja naturaleza y de esa manera, de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Nos dice la palabra, ¿o no? En definitiva, cambio de vida. Y cada día, como a ti te gusta la naturaleza y nos dices que te encanta ver la naturaleza, porque la naturaleza habla del Señor. ¿Qué es lo que pasa? La naturaleza siempre está cambiante, está transformándose para mejor. Siempre hay nuevas cosas y así mismo tiene que ser nuestra relación en Cristo Jesús. Porque si nosotros la dejamos en el momento que Cristo Jesús vino a nuestra vida y ahí quedó, realmente nuestra vida, ¿sabe qué? Va a ser plana. Nuestra vida en la relación con Dios va a ser plana a través de Cristo Jesús, porque siempre nos vamos a quedar ya en las cosas que pasaron y no vamos a comenzar a experimentar lo que Dios tiene para nosotros este día. ¿Y sabe qué? Somos tan terribles que nosotros nos quedamos en el pasado o vemos el futuro. O esperamos lo que Dios va a hacer, lo que hizo Cristo Jesús, pero no nos ponemos a ver lo que Dios, el Señor Jesús puede estar haciendo en este momento. Entonces, tenemos que comenzar a experimentar realmente la transformación del Señor en nuestras vidas. Ellos no se imaginaron que Dios desde el principio había deseado hijas e hijas con las cuales pueden relacionarse, ¿no es cierto? La ley había cobrado mayor fuerza e importancia que la relación a sus ojos. Entonces, esto no es solamente lo que pasó allá cuando Cristo Jesús con los fariseos. Ahora en este tiempo también hay muchos religiosos que tú crees que la religión es mucho más importante que la relación con el Señor, que las actividades, que las formas como tú te buscas a Dios son más importantes que la relación. Tú las has enfocado al Señor y las has puesto ya, les has estigmatizado en tal situación que el Señor se manifiesta solamente de esa manera. Y no, tenemos que saber que el Señor es diversidad, que Él puede manifestarse como Él desea. Nosotros no podemos solamente canalizarle al Señor o solamente meterle en un cuarto y decirle tú te manifiestas así. Y eso es lo que hace la religión. Y acuérdese qué pasó. ¿Quién le crucificó? A Cristo Jesús. Sí, usted me puede decir el pecado de los hombres. Sí. ¿Sabe qué? El mismo pueblo. El pueblo le crucificó, los religiosos, los que decían y abogaban por Dios, como nosotros decimos a veces, los guardianes del muro, los que quieren defender las cosas y no les importa, entonces solamente quieren saber la ley y lo que es esto, la crítica, el legalismo, y no hay la misericordia. Entonces es complicado, pero bueno, el Señor nos está hablando. Jesucristo siempre nosotros podemos verle como la esperanza de vida y salvación. Se convirtió en una piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Simeón profetizó cuando tomó en brazos al niño Jesús. Nosotros vamos a ver en Lucas 2:34 qué es lo que dice. Ahorita estamos viendo por qué el Señor llama y lo pone aquí como roca o piedra de tropiezo. ¿No es cierto? Estamos en Lucas 2:34. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús: Dios ha elegido a este niño por él. En Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Los que no aceptan a Dios va a ser una piedra de tropiezo para ellos.
Pero los que aceptamos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una piedra de fundamento, de solidez en nuestra vida, porque nuestra fe va a estar basada en la roca que es Cristo Jesús. Pero esa misma roca, por eso dice la palabra de Dios, es una espada de doble filo. Y aquí vemos que la roca tiene dos cosas también. Tiene para ser fundamento sólido y tiene también para ser un fundamento que sea piedra de tropiezo o que sea una piedra que haga caer. Porque tiene los dos sentidos, tiene los dos lados de la balanza. Nosotros muchas veces le vemos al Señor como solamente como ese Dios bueno, ese Dios que es que realmente sí, no hay problema, como tú decías, Mauri, como la persona dice, sí, no hay problema, ven acá. No, el Señor nos confronta, pero nos confronta para vida, nos confronta para salir, para que nosotros no nos conformemos y tampoco estemos creyendo en fantasías. Sí, Dios es bueno, Él tiene cuidado, Él va por la oveja perdida, pero así mismo confronta al pecado, confronta al religioso, y así el Señor Él no negocia con la verdad. Y esa es una realidad, y nosotros tenemos que también ser, nosotros no podemos claudicar, no podemos negociar con la verdad de la palabra. Y no solamente por agradar a las personas, porque si no predicaríamos. Muchas veces nosotros aquí que estamos expuestos, dando la palabra, tenemos que decirle, Señor, no es lo que yo pienso, lo que yo quiera, o para agradar a las personas, sino lo que tú quieres que yo diga, para que las personas puedan ser instadas, puedan ser animadas, puedan ser redarguidas, puedan ser corregidas, puedan ser instruidas. Esa es la palabra. No, sino totalmente, no, sí, concesión, no hay problema, yo te perdono. Sí, la naturaleza del Señor es esa, pero si no, no habría Pablo y dijera, todo te es permitido, mas no todo te conviene. Y es así. Entonces nosotros no tenemos aquí licencia para pecar, tenemos la salvación, pero asimismo nosotros tenemos que cuidar esa salvación. Si los demonios tiemblan, ¿nosotros qué hacemos con esa salvación? ¿Cuál es la honra de la salvación de lo que hizo Cristo Jesús? Y para que nuestra relación esté sana, para que nuestra relación esté caminando, para que nosotros podamos experimentar esa vida sobrenatural de Dios aquí, en la tierra. ¿Por qué estamos con tantos problemas? ¿Por qué nos estamos muchas veces quejándonos? ¿Por qué muchas veces nos centramos más en las cosas que nuestros ojos ven que las cosas que por la fe nos puede hacer ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida? Porque sabe que estamos decidiendo y nosotros nos estamos preocupando más de las cosas naturales que las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Porque si nosotros hiciéramos, pondríamos por obra la palabra que dice, más buscad el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Solamente hay que probar la palabra, decirle, Señor, ayúdame a buscar lo que es tu presencia, ayúdame a buscar lo que es tu reino, Señor, y luego todas las cosas, todas mis necesidades. Y tu palabra dice que antes de que yo pida, tú ya sabes qué es lo que necesito. Pero ¿sabes qué? Como nosotros no vemos eso, porque estamos más centrados en la solución del problema para que Dios nos solucione, y como no nos hace, nos ofendemos. Así como los fariseos se ofendieron con el Señor. Y no solamente vemos que ellos se ofendieron con el Señor. Nosotros podríamos decir, Cristo Jesús les ofendió, porque Él habló la verdad. Él no quiso hacer componendas con la verdad. No, chuta este pueblo. Y yo, como muchas veces pensamos los chicos, o cuando decimos, no, Señor, no importa, él ahorita no es creyente, pero no importa, yo le voy a cambiar. ¿Y cómo sabemos? Entonces va a salir cambiada tú, o cambiado él, por la otra persona. Porque la palabra es clara y nos dice, no juntéis en yugo desigual. Y yugo desigual no solamente quiere decir en la manera que estamos hablando de Cristo Jesús, sino en la manera que nosotros pensamos. ¿Sí? Entonces tenemos que estar de acuerdo a lo que piensa la otra persona. Entonces vamos a estar caminando justo, vamos a estar caminando igual a igual. Las ofensas demostrarían quiénes no han sido verdaderamente plantados por su Padre.
La ofensa que se produce cuando se predica la verdad revela sus verdaderos motivos y les hace desarraigar. ¿Qué es lo que pasa cuando usted predica la verdad? Y usted lo único que va a revelar cuando no está de acuerdo es que no está de acuerdo con la verdad y es desarraigado de la verdad de Dios. Entonces es peligroso. Muchas veces nosotros ponernos a cuestionar la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque no nos beneficia en ese momento. Claro, la palabra nos beneficia cuando habla de bendición, que Dios es bueno y que Dios nos da esto y que Dios nos suple todas las necesidades. Pero cuando el Señor en medio de las cosas sabe que esa necesidad no es porque tú no la necesites, sino que esa necesidad ahora no es el tiempo y tú necesitas esperar en Él, el Señor te la pone ahí, te la para. ¿Qué es lo que pasa? Ahí enseguida tú te ofendes y dices, no, yo creía que Dios era bueno, pero no ha sido bueno. ¿Por qué no ha sido bueno? Porque no te ha dado lo que tú querías. Eso no quiere decir, usted como padre, si todo lo que nos pidieran nuestros hijos y nosotros por agradarles a ellos, y eso es lo que está pasando en esta generación, que ahora nosotros en el negocio lo primero que antes iba a nuestros padres y compraban una cosa que nos iban a regalar y nos siquiera nos consultaban. Y nosotros, ¿cuál era nuestra actitud? Gracias. Ahora, no, tengo que llamarle a mi hijito a ver si le gusta el color, porque si no le gusta el color me tira la cosa ahí. ¿Se imagina? ¿Qué tal? Nosotros nos asustamos y tal vez nos sorprendemos de la actitud de esta juventud. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos así con Dios. Si Él no nos da lo que nosotros le hemos pedido con punto y coma, no vale. Y nos enojamos y nos ofendemos con Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor siempre usted tiene que saber que Él tiene mejores cosas para nosotros. Amén. Y si Él no permite, no lo va a hacer. Amén. Tenemos que darle gracias. Ahora nosotros vemos aquí cómo el Señor, para terminar esto de acuerdo a las ofensas, vamos a ver cómo, aquí vamos a hacer un resumen, ya que las cosas estaban bastante mal como estaban, refiriéndome a la relación con Cristo Jesús, cuando Él vino acá y vino a confrontar y todo eso. Los líderes religiosos planeaban su muerte, la gente de la ciudad donde había crecido lo rechazaba. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Usted sabe eso? ¿Sabe que Jesús tenía una familia? Tenía hermanos, tenía hermanas. Y su familia no creía en las obras de Cristo Jesús. Y le consideraban locos que le iban a ver. No nos alcanza el tiempo para ir a la palabra. Pero ¿sabe qué? Y para que se complique más la cosa, muchos de sus colaboradores lo abandonaron ofendidos. Cuando el Señor le dijo, dura palabra es esta. ¿No es cierto? Y dijo, si quieren seguirme, síganme. Si no, váyase por donde vinieron. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Usted cree que no se fueron muchos? Se fueron ofendidos. ¿Cómo nos va a tratar así? Si Jesús es todo amor y a nosotros nos trata así. Porque Él necesitaba tratarnos de esa manera, decirnos las cosas directamente. Es como cuando usted viene y se siente ofendido. Mire Juan el Bautista, eso es un ejemplo claro. Juan el Bautista fue y él discernió en el Espíritu, le vio, dijo, ahí viene el Cordero del mundo. Yo no soy digno de desatar ni las correas de su calzado. Esto me lo ha revelado Dios. Y bueno, le dijo tantas cosas, ¿no es cierto? Dice, no es el único que viene, no es el que bautiza en agua, sino que bautiza en el Espíritu Santo, en fuego. Amén. Y después de él cae en la cárcel. ¿Y qué le pasa? No. Dice, le manda a 2 seguidores a preguntarle a ver si Jesús era el que ya vino o tenían que esperar a otro, si era el Mesías. Pero intrínsecamente, ¿sabe lo que le estaba diciendo Juan el Bautista? No creían. No, le estaba diciendo, yo mismo sé quién eres tú. Y tú ahora, que yo estoy preso, que yo te preparé el camino, que yo he sido el mensajero. Tú no me vienes y me sacas a mí. ¿Qué tal? No es que se hizo el tonto, Él estaba diciendo intrínsecamente, mira tú, ¿por qué no me sacas a mí? Si tú eres el Mesías, ¿por qué no me das libertad? ¿Qué pasó con Marta, con María, con Lázaro?
Jesús ofendió también. Ellos se sintieron ofendidos porque dice que Jesús amaba mucho a Lázaro. Y dice que Marta y María le mandaron a llamar a Jesús. Y dice que escuchó que Lázaro estaba enfermo y con una enfermedad de muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que él se quedó 2 días más. ¿Qué tal? ¿Y qué dijo? Vino Jesús después de 2 días y asomó. Y una de las hermanas de Lázaro dijo, sí, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba reclamando. No dices que mi hermano, que tú le amabas mucho, y cuando yo te mandé a llamar, tú no viniste, sino que tomaste 2 días para estar en tus cosas y no acudiste. Y por eso, el resultante, él está muerto. Y se ofendieron. ¿O no? ¿Cuántas veces tú nos has puesto eso y cuántas veces nos ponemos ahí en la posición de que Jesús nos ha ofendido? Porque nos dice las verdades. Cuando nos dice estamos mal. Pero ¿qué tal si nos ofendemos? ¿Qué tal si el rato dice, mira, no estás haciendo las cosas correctas? Mira, tienes que tener más amor. Mira que tú tienes que ser, tú estás hablando solamente, me estás honrando con tu boca, pero no en tu corazón. Ah, no, ¿qué te pasa? Yo no, así, para así yo servirte ya no te sirvo. Ahí nomás quedan las cosas. ¿Cuántas veces cuando usted viene y tal vez, el Señor muchas veces le permite que usted sea invisible en la congregación? ¿Sabe qué? Para que no sea tomado en cuenta. Para que su corazón sea pulido. Para que su dependencia sea en Él, no en el pastor, no en los hermanos, no en lo que hay, qué tan buena gente es esa persona. Porque mucha gente viene acá con complejos, quieren ser el centro. Y el Señor muchas veces viene y las personas no es que porque son malas quieren ignorarlas. Pero es que el Señor quiere que esas personas salgan y que se enfoquen, que el centro y que toda la atención nosotros tenemos que tener de parte de Dios. A veces queremos, ¿sabe qué? Queremos tener más la atención de las personas que de Dios. Dios nos da atención. Él quiere tener una relación con nosotros. Pero nosotros más queremos el lisonjeo de la gente. Ah, no, tranquilo, para que no se vaya la hermana, para que no se vaya el hermano. No voy a predicar esto porque esto es fuerte. Muchas veces no predicamos de la bendición que es honrarle al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Ay, no, porque se va a ir la gente. Ahora hay iglesias que solamente piden plata, y aquí también. Estás queriendo agradar a la gente y estás con una falsa humildad, con una falsa misericordia. Cuando el Señor no tuvo bajo ningún punto de vista, Él quiso transar con la verdad de Dios para que la gente lo aceptara, sino que tiene que ser una decisión. Porque tiene que reconocer, volver en sí la persona para aceptar al Señor. Entonces nosotros podríamos ver cuántas cosas, y cómo es este ejemplo tan claro, el de Samuel con Saúl. Dice que cuando ya fue desechado, ¿quién le desechó a Saúl? Fue Dios el que le desechó a Saúl. Y Samuel dice que se puso a llorar. ¿Y sabe qué es lo que le dijo el Señor? Hey, despabila, no llores. Yo lo deseché. A Saúl lo desechó. Y le dice el Señor en su palabra, ya lo deseché, porque él fue desobediente. Él quiso hacer las cosas por su propia cuenta. Coge tu cuerno y anda, unge. Cuando nosotros nos ponemos, ¿qué le dijo en definitiva Samuel? Le dijo que cuando tú solamente te pones a ver en querer agradar a la gente o te quedas en la pena por la gente, tu unción va a comenzar a secarse. Pero si tú tienes que coger y seguir y hacer las cosas, esa unción va a comenzar a derramarse. Porque tú estás de acuerdo, no a los hombres, sino a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces es importante que nosotros veamos esto, ¿no? Como es en la Escritura. ¿Y sabe qué? Pidámosle al Señor, no enojarnos con el Señor, no enojarnos con Él, porque van a venir situaciones duras a nuestra vida, pero son necesarias. Y nos ofendemos con Dios. Pero el Señor nos confronta. El Señor confrontaba para que en un momento dado la gente reaccione. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Le confrontó. Y hubo misericordia, hubo amor. Todos los que estuvieron alrededor botaron la piedra. La palabra llegó,
pero fue solamente del montón de personas que habían ahí, los que le juzgaban a la adúltera, solamente la adúltera fue la que cogió y arrebató la bendición de Dios. ¿Sabe qué? Porque le creyó. Sí, Señor, soy pecador, reconoció su estado. Y en esta mañana yo lo que le pido, que usted nuevamente reconozcamos tu pecado, nuestro pecado. Usted me puede decir, no, yo estoy a cuentas con Dios. No le digo que no esté a cuentas con Dios, pero ¿sabe qué? Siempre en una relación hay más profundidad. Siempre puede estar mejor. Y tal vez nosotros creemos que estamos bien, pero digámosle, Señor, que todavía no está de acuerdo a lo que tú quieres. Así que en esta mañana, por favor, podemos pararnos, ¿sí? Gracias, Señor, Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. Bendice, Señor. Venimos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, reconocer nuestro estado, Señor. Sabemos que siempre hay mejores y hay más, Señor, en ti, Padre Santo. Perdona nuestro corazón, examina nuestro corazón y enséñanos, Señor, qué hay en nuestro corazón para alinearnos a ti, Señor. Toda ofensa, Señor, que ha sido guardada, Señor, y ha sido una trampa, ahora mismo es disipada. Decidimos perdonar, Señor, e incluso, Señor, cosas que muchas veces nosotros te pedimos a ti y tú no las permitiste, Señor, ahora, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, las tomamos como ofensa, pero, Señor, ahora nos ponemos en el lugar adecuado y, Señor, nuestra actitud es la adecuada y te agradecemos, Señor, porque sabemos que todo tú lo permites para nuestro bien, Señor. E incluso, Señor, cuando las cosas no se abren o no se dan, es porque, Señor, tú tienes algo mejor. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias por lo que vamos a experimentar, Señor. Nuevamente nos cubrimos de ti, Señor, y tú, Señor, nos das una salud sobrenatural. Gracias, Señor, y ahora mismo comienzas a tocar y a sacar cosas, Señor, de nuestra vida, tanto en lo natural, tanto en nuestro cuerpo, nuestras enfermedades que tenemos, dolores, son ahorita puestos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. En nuestra alma, afectos, sentimientos, relaciones, Señor, ahora mismo son, Señor, sanadas, Padre Santo, y tú estás sanando. Y en la parte espiritual, Señor, tú nos estás poniendo y nos estás alineando, Señor, para que honre ese espíritu, Señor, se encuentre contigo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.